Hola, hola familia, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, amor. Bien, ¿se acuerdan cuál fue la clase pasada? ¿A la escuela bíblica? ¿Cuál fue? La cena del Señor. Y comentábamos acerca de los elementos. ¿Se acuerdan de la Pascua? Bueno, hoy vamos a ver los elementos de la Pascua, ¿sí? Más adelante vamos quizás a desarrollar un poquito más en cuanto a las conexiones, ¿no? Que son muy evidentes, pero a manera de una enseñanza. Pero ahorita, ahora sí que la tarea que me di es solamente señalar los elementos y las diferencias que había entre una Pascua y otra, ¿sí? Debemos de entender que los mandamientos, si nosotros leemos la escritura en cuanto a la relación del Señor con su pueblo, nosotros nos vamos a dar cuenta que los mandamientos, ¿sí?, que Dios le da a Moisés son distintos a los que les da cuando el pueblo ya está asentado en una tierra, porque no son los mismos mandamientos a un pueblo nómada, a un pueblo ya establecido, con sacerdotes, con gobierno, con leyes, ¿sí? Es muy distinto. Ya estando voy a poner como ejemplo, ¿no? Y la vez pasada creo que lo platicaba con mi hermano José. Pero mientras estaban en el desierto había una ley, por ejemplo, que establecía cómo debían de ir al baño. Y habla acerca de a qué distancia tenían que ir y tenían que hacer su hoyito y tenían que taparlo. Es decir, Dios estaba regulando, ¿sí?, a un pueblo nómada. Lógicamente ya establecido en un pueblo, pues ya no salían a las afueras de la ciudad a hacer hoyitos, ¿cierto? Pero el principio del mandamiento sigue siendo el mismo, es un Dios de limpieza, de orden, a diferencia de otros pueblos que no eran así. ¿Sí lo vemos? De hecho, nosotros, por ejemplo, que somos una cultura que está influenciada por, en este caso, la religión judeocristiana, somos, a diferencia de una cultura, por ejemplo, que no es influenciada por esta, somos mucho más limpios, culturalmente hablando. Es decir, nuestra perspectiva en cuanto a eso, a orden y limpieza, es muy distinta a otras culturas que, por ejemplo, rechazan en ese sentido, que son mucho más sucios, tienen costumbres como, por ejemplo, allá en la India, ¿no? Han visto algunos videitos, ahorita hay muchos videos en redes sociales de cómo comen, ¿no? Entonces tú ves, es una cultura muy alejada a la limpieza, al orden, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, en gran medida, eso es herencia de lo que el Señor estableció desde el principio a su pueblo. Es un Dios de orden y de limpieza, ¿sí? Y no me quiero ir mucho por ahí, pero a lo que voy es, este mismo principio es lo que afectó precisamente el mandamiento en cuanto a los elementos de la Pascua o del Pesaj, porque son mandamientos a pueblos en contextos distintos. Y por otro lado, se estaba formulando, se estaba llegando a, recuerden lo que el autor de Hebreos dice, ¿no? Que todo esto era sombra y figura de Cristo, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿no? Hoy vamos a ver una explicación histórica y bíblica sobre los elementos de la Pascua, en hebreo que es Pesaj, lo que se entiende como Pesaj, ¿sí? Entonces vamos a ver, lo vamos a dividir en tres. El Pesaj de Moisés, que lo encontramos ahí en Éxodo 12. El Pesaj en los tiempos del templo y los sacerdotes. Sí, esto es después del exilio, la época de reyes. Y el Pesaj en tiempos de Jesús, ya en el segundo templo. Vamos a ver que hay algunas variantes en estos tres tipos de Pesaj, ¿sí? Entonces, alguien por favor que me ayude a leer Éxodo capítulo 12 del versículo 3 al 6, y alguien por ahí que por favor me ayude con Éxodo 21, 28, y alguien más que encuentre Éxodo 12, 46. A ver, levante su manita. ¿Quién tiene Éxodo 12, 3?
Sí, por favor. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Muy bien. Éxodo 21-28, ¿quién lo tiene? ¿Sí, hermano? Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Éxodo 12:46. ¿Sí? Se comerá en una casa y no llevarás aquella casa fuera de él, ni quebraréis huesos suyos. Bueno, me adelanté un poquito, pero antes de entrar ahí, quiero que vayamos ahí en la introducción, por favor. Ok. Bueno, es que aquí se me movió las... Pero bueno, debemos de entender que la Pascua, antes de entrar a estos textos, pero la Pascua es más que un evento histórico, ¿sí? De hecho tiene que ver con un cuadro profético, como mencionaba hace un momento, que apunta precisamente a Cristo, ¿sí? Como el Cordero de Dios. El apóstol Pablo allá a los Corintios dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cada elemento del Pesaj, cada elemento de la Pascua, de nuevo, apunta a Cristo y a nuestra redención, al plan de salvación. Y esto es bien interesante. Entonces, vamos a ver, número uno, como Pesaj en tiempos de Moisés, que esto fue lo que leímos ahí en Éxodo 12, ¿sí? O también mencionado como el Pesaj original, el principio, el primero. ¿Cuál fue? Bueno, ahorita leímos 3 pasajes, ¿cierto? Y esto aquí en cuanto a los elementos lo voy a dividir en 4 puntos, ¿sí? Uno es el primero, el cordero. ¿Cómo debía ser ese cordero? Y ese cordero debía de ser sin defecto, ¿sí? Sin defecto. Y fueron los textos que nosotros leímos hace un momento, ¿sí? Una de las características de este cordero es que no debía de estar, ninguno de sus huesos debía de ser quebrado, ¿sí? No debía de ser quebrado ninguno de sus huesos. Entonces, cada familia escogía un cordero macho de 1 año sin defecto y el día 10 de Nisan lo sacrificaba, ¿sí? Entonces, ellos lo sacrificaban en la tarde y la sangre se untaba sobre los dinteles, que fue la primera vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, esta carne dice que debía de estar asada, no debía de ser ni cocida, ¿verdad? Ni tener ningún otro elemento, sino que tenía que estar sobre el fuego y lo tenían que comer. No podían comérsela cruda y tampoco debían de beber la sangre, ¿sí? No podían hacer eso. Entonces, esto habla acerca de la sustitución vicaria. ¿Recuerdan que hablamos acerca de eso? ¿Sí? Y la palabra aquí es pasar por alto. Es decir, lo que hacía, venía el juicio de Dios y cuando veía la sangre pasaba por alto ese juicio. Todos entendemos el contexto en el que estamos, ¿verdad? Es decir, no me quiero ir mucho porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero bueno, venía un juicio de parte del Señor, ¿sí? A Egipto y venía el ángel de Jehová. De hecho venía el ángel de muerte. El Señor mismo es quien determina la vida del hombre, es quien la da y es quien la quita. Y era el juicio de Dios. No era el diablo, era Dios mismo haciendo justicia, ¿sí? Y es bien interesante porque ¿qué era lo que le salvó aquí al pueblo de Israel? Su fe, ¿sí? En primera instancia, Dios dio el método o la forma por gracia de salvación. ¿Sí lo vemos? Por gracia. Dios les dijo: voy a traer juicio, pero les voy a dar una salida. Y les dio la instrucción, ¿sí? Cuando viene el juicio y la casa estaba precisamente señalada con la sangre de este cordero inocente, con este cordero sin defecto, entonces el juicio pasaba por alto, ¿sí? Y es precisamente lo que es un símil de Cristo, ¿sí? Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, la sangre de Cristo nos libra de ese juicio. Pero eso es bien importante que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, porque esto es el Evangelio, muchas veces nosotros le decimos a la gente:
mira, Cristo te ama, ¿verdad? Ven a la iglesia y Cristo te ama y Dios murió por ti. Pero cuando nosotros no presentamos la sangre del Cordero bajo el intel de juicio, pues la gente va a decir, ¿y de qué me salvó? Pues qué chido que me salvó, pero ¿y qué? Porque no entienden que hay un juicio y que la sangre de Cristo precisamente nos libra de ese justo juicio de Dios, ¿sí? Que es precisamente lo que estaba apuntando acá el primer Pesaj, ¿sí? Entonces es el Cordero de Dios. Juan 19:36 lo conecta, ¿no? Y habla acerca de que ninguno de sus huesos fue quebrado, ¿sí? En su crucifixión, ninguno. Entonces la salvación es por la sangre de Cristo aplicada a nuestras vidas mediante la fe, ¿sí? No por rituales, no por herencia religiosa, sino esta marca, ¿verdad?, de sangre que está sobre la casa, en este caso en Egipto. Bueno, era precisamente por una obediencia a lo dicho por Dios. Fe. ¿Recuerdan que eso es fe? Obediencia a lo dicho por Dios. Dios dijo algo a través de Moisés y aquí aquellos que creyeron, bueno, obedecieron. Ojo con esto, hubo gente que no era hebrea, que era de otras naciones y escucharon el mensaje y creyeron el mensaje y fueron salvos. Sí. Y hay quienes eran hebreos, escucharon el mensaje y no atendieron y el juicio cayó sobre sus casas. Sí. La obediencia, la fe, ¿verdad? Hay otro elemento importante, ¿sí?, que son las hierbas amargas, también conocidas como marror, ¿sí? ¿Alguien ahí en Éxodo 12:8, alguien que me ayude a leerlas, por favor? Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levaduras con hierbas amargas lo comerán. Okay. Entonces, estas hierbas se comían junto con el cordero y el pan, y su amargor recordaba la opresión de Egipto. ¿Sí? Y esto tiene como símbolo que nosotros podamos recordar que el pecado esclaviza, el pecado amarga. Y Dios quiere precisamente que el pueblo, en primera instancia, no olvide de dónde lo sacó. Por eso es algo que ellos tenían que estar recordando. Y es algo que también nosotros debemos de estar recordando, no con añoranza. ¿Se acuerdan cómo el pueblo en medio del desierto recordaban, pero añoraban la comida de Egipto? No con añoranza, no como aquel que yo antes era bien pachanguero, brother, y a gusto tomaba todo el fin de semana, pero ya Cristo me salvó. No habla acerca de eso, ¿no? Sino recordar y decir, ¿de dónde Dios me sacó? ¿Quién soy sin el Señor? La obra de Cristo evidente en mí. Y constantemente debemos de revisar nuestro caminar, porque sí o sí, si estamos caminando en fe y si decimos que la vida del Señor está en mí, bueno, hoy no será igual que ayer. ¿Sí me explico? No puedo ser el mismo de hace 1 año, 2 años, 5, 10 años. Debe de haber un cambio. Poquito, pero debe de haber. O mucho, ¿verdad? Bueno, eso ya dependerá de nuestro compromiso y nuestra devoción para con el Señor, ¿sí? Entonces, debemos entender que el pecado esclaviza y amarga, ¿sí? Esa es una realidad. Y estas hierbas precisamente era lo que llevaban, que no se les olvidara al pueblo de lo amargo de la esclavitud. Es una remembranza, ¿sí? Ahora, es bien interesante, ¿verdad? Señor diciendo, no te olvides de dónde te saqué. Ahora, Isaías 53, 4, 5 habla de que Él cargó con nuestras dolencias. Él cargó con nuestro dolor, con nuestras enfermedades. Sí, en Él se cumple eso, ¿verdad? Entonces, no debemos de romantizar la vieja vida. Sí, por supuesto que no, pero sí recordar la amargura del pecado, para que nos lleve a gratitud, a santidad, a esperanza, ¿sí? Entonces, estas hierbas amargas anticipan también esa transición del cordero inmolado, ¿sí? Anticipa la amargura del proceso del sacrificio de redención.
Y es importante, para Dios es muy importante que nosotros tengamos presente eso. ¿Sí? Ahora, estas hierbas amargas es importante porque no nos debe de llevar a ver a Jesús y sentir lástima por la persona de Jesús. Que de repente hay quienes se conmueven, ¿verdad? Y sienten lástima. No se trata de eso. Miren, cuando nosotros vemos, y ahorita vamos a ver acerca del pan, pero cuando nosotros vemos el cuerpo de Cristo molido literalmente, eso habla de la justicia de Dios. Eso nos debe de llevar a nosotros precisamente a intentar vivir en santidad, a vivir apartados para Él. ¿Por qué? Porque precisamente habla de que es un Dios justo. ¿Sí? Dice el profeta, Él quiso quebrantarlo. ¿Sí? Entonces habla de santidad. ¿Sí? Y eso muestra nuestro pecado, lo que Dios hace con el pecado. Entonces, elemento número 3, ¿sí? En el Pesaj de Moisés, es el pan sin levadura, también llamado matzá. ¿Sí? Alguien que me ayude, por favor, ahí en Éxodo 19:20 y Éxodo 13:6-7. Ajá, 19:20, ¿es ese? Sí. El 13:16-7. Durante 7 días tendrá que prepararse levadura al pan que coman. Entonces, el séptimo día celebrarán una fiesta del Señor. En esos 7 días coman pan con levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún caso de levadura dentro de su cuerpo. Bien. Ahora, es bien interesante porque en esta ocasión vamos a ver, que ahorita vamos a ver la forma de comer o cómo se comía esta Pascua, que es diferente a las otras. Pero vamos a ver que en primera instancia tenía que haber una salida apresurada. ¿Sí? Tenían que estar listos. No hubo tiempo para fermentar la masa. Y 7 días, habla acerca de 7 días sin levadura, pero la levadura figura la corrupción. Sí. Habla acerca de la penetración del pecado. Dios dice, ¿no? El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 5, 6 y 8, dice lo siguiente, ¿no? Déjenme lo busco porque no lo anoté acá. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Voy a dar un poquito de contexto, ¿va? Vamos a leer desde el 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia del Señor. Aquí el apóstol Pablo pues, está exhortando una situación sumamente vergonzosa que ha pasado en la iglesia de Corinto. Sí. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Todo un tema aquí. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ustedes estén, en el caso de Corintios, no ustedes, ¿sí? Sino le está diciendo, es terrible que ustedes estén tolerando esto, ese pecado dentro de la congregación, ¿sí? Que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, aquí el principio, es decir, el simbolismo de la levadura es precisamente pecado, es contaminación, ¿sí? Vamos a ver, hay muchos elementos que hablan acerca de jactancia, de altivez, ¿sí? Ahora, esto aquí habla acerca de que Dios separa a su pueblo para vivir en pureza, ¿sí? Para vivir apartados en Él. Habla acerca de una vida sin pecado.
Por eso habla acerca de este pan sin levadura, ¿sí? Sin inflación, sin inflamación, sin soberbia, sin jactancia, ¿sí? Y ahora es bien interesante porque una de las características del pueblo en Egipto fue precisamente su orgullo. Y Dios desde el principio había enseñado acerca de esto. Ahora, cuando habla acerca de quitar la levadura, habla de tolerar aquellas pequeñas cosas que pueden llegar a corrompernos. Sí. Esas pequeñas zorras, ¿no? Que también habla la Escritura. Esos detalles que muchas veces nosotros decimos, pues no tiene nada de malo. Pues ¿qué tiene? No. Pero sí tiene mucho. Sí. Me gusta como el pastor Raúl decía, ¿no? No te preguntes qué tiene de malo, sino qué tiene de Dios. Ese es un mejor filtro. Porque a veces decimos, bueno, pues voy a ver esta película, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué tiene de Dios? Pues no tiene nada, pues no es conveniente, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿no? A entender ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, ¿sí? Habla acerca de tener una vida en santidad apartada de la levadura, ¿sí? Y en cumplimiento en Cristo, pues habla precisamente de eso, ¿no? Una vida sin pecado. Una vida en perfección absoluta. Nadie la ha vivido y nadie la vivirá. Solo Él. Él es el único perfecto. Él es el único por cuanto es Dios. Ahora, había una particularidad, o hubo una particularidad en cuanto a este Pesaj, y era la forma de comerla. Y esta tenía que ser en prontitud, ¿sí? Éxodo 12:11, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque debían de estar listos para salir. Tenían que estar preparados. Sí. Tenían que estar preparados. Cintura ceñida, sandalias y bordón, listos para salir. En cualquier momento era el banderazo. Vámonos. ¿Sí? De nuevo, estaban bajo un juicio a punto para que en este caso, ¿verdad? Egipto les dijera, ya llévatelos, ¿no? Salgan. Entonces, en ese sentido, debemos de entender que la redención exige una respuesta inmediata. Sí, desde el principio el Señor está enseñando eso. Sí. Una respuesta inmediata para el peregrinar en fe, en este caso que tenían que empezar a cruzar el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, en este caso nosotros debemos de entender que el hecho de ser discípulos nos lleva a estar atentos, estar listos, todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Entonces, este primer Pesaj, ¿sí? Después se vuelve a vincularse precisamente con el pasar por alto, ¿verdad? Proteger, tiene todo que ver. Y la idea central es eso: Dios pasa y preserva al pueblo marcado por la sangre de Cristo. Sí. Sí. En primera instancia, Pesaj hablaba del plan de salvación que Dios había preparado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo menciona a Cristo y dice que este había sido el Cordero que había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo para la salvación de nuestras vidas? Es precisamente eso. Sí. Es decir, Dios ya estaba poniendo como bases precisamente ese plan de redención que nosotros lo vemos desde el principio, desde Génesis. ¿Sí? Pero bueno, si nosotros nos damos cuenta, lo que estaba sucediendo acá es precisamente el Evangelio. Los llamados fuera, ¿sí? Sacados de Egipto. Egipto tipifica al mundo. ¿Cómo fueron sacados? ¿Cómo fueron tomados y fueron sacados del mundo? Bueno, a través de la sangre del Cordero. ¿Sí? Es el Evangelio. Fueron llevados al desierto para ser tratados, para entonces tomar la tierra prometida. Sí. Bueno, ¿cómo fueron sacados fuera? A través de la instrucción de Moisés. Moisés tipifica la palabra de Dios. Sí. Antes de entrar a la tierra prometida, no fue Moisés quien repartió la tierra. ¿Quién fue? Josué.
Josué es un tipo de Cristo. ¿Sí? De hecho, Josué, la palabra Josué es sinónimo de Jesús. ¿Sí? Es Cristo quien precisamente por él entramos a la tierra prometida y él es quien reparte la promesa de salvación. ¿Sí? Entonces, es prácticamente el Evangelio. Ahora, vamos a pasar al Pesaj en tiempo del templo y los sacerdotes. ¿Sí? Porque aquí hay algunas variantes. Ojo, no sé si se dieron cuenta de algo, pero hay un elemento que nosotros practicamos mucho, que tenemos mucho, que no lo encontramos en el primer Pesaj. ¿Se acuerdan? A ver, el vino. No había vino. Sí. No había vino en el primer Pesaj. Bueno, vamos a encontrar algunas variantes acá. ¿Sí? Alguien, por favor, que me ayude. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Miren, hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir, pero nos vamos a ir despacito. Ahorita nada más estamos viendo elementos, ¿sí? Quiero nada más que veamos la diferencia porque el tema es la Santa Cena y salió a manera de una pregunta. Estamos viendo solamente los elementos y la diferencia de los elementos en cada uno de los tiempos. Hay variantes, ¿sí? Igual después quizás hacer una serie acerca de todo esto, ¿no? Pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bien. Entonces, alguien que me ayude con Deuteronomio 16, 5 y 6. Alguien más que me ayude con Crónicas 32. Y otra persona, por favor, algún otro hermano que me ayude con Esdras 6, del 19 al 22. Segunda de Crónicas. Deuteronomio 16. Ajá. ¿Sí? No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Haz al cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tocar para la mañana siguiente. Muy bien. Sí. ¿Hasta dónde leyó? Hasta el 7. Ok, está bien. Segunda de Crónicas. Bueno, todo Segunda de Crónicas 30 y 35 habla de eso. Alguien que me ayude para no irnos tan lejos y tomarnos tanto tiempo. Esdras 6, 19 al 22. ¿Quién lo tiene? Ajá. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuando Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bien, aquí vemos una variante, y una es que allí había un lugar en donde se debía de sacrificar, específico. Porque mientras estaban después en el desierto, ellos lo seguían practicando por familias, ¿sí? El primer Pesaj fue en sus casas, liderado por los padres de familia, ¿sí? Ese fue el Pesaj original, el primero. Ahora aquí hay esta variante, ¿sí? Ya no se va a sacrificar, ¿verdad?, en sus casas, sino tienen que ir a presentar el cordero en el templo y va a ser sacrificado por el sacerdote. Ya hay una variante, ya es distinto, el mandamiento cambia, ¿sí? Entonces, ya en la tierra prometida el sacrificio se realiza en el santuario, primero en el tabernáculo, luego en el templo, ¿sí? Esta fue la variante. Entonces, aquí había ya una peregrinación a Jerusalén. Tanto los sacerdotes y levitas dirigen la liturgia,
¿verdad? De hecho, Esdras es considerado precisamente como uno de los reformadores más prestigiosos. De hecho, hay para el pueblo hebreo, después de Moisés, Esdras es uno de los hombres más relevantes, precisamente porque es quien trae toda esta reforma y da toda la estructura de la liturgia que llegó hasta el segundo templo, prácticamente. Sí, y fue a través de Esdras que se da todo esto. Entonces, los sacerdotes, repito, y los levitas eran quien dirigen esta liturgia, y el pueblo comparte la comida pascual en familia, ¿sí? Pero se iba y se presentaba. Entonces ya aquí hay un peregrinar hacia el templo. Y aquí se necesitaba mucha fe. ¿Recuerdan cuando leímos Salmo 131? ¿No era? Salmo 131, cuando habla acerca de este canto de ascensión. ¿Se acuerda que hablamos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Bueno, es uno de los tantos cantos que se entonaban cuando subían a Jerusalén. Ahora, se necesitaba fe porque había muchos pueblos alrededor que entendían que este peregrinar implicaba a un grupo de personas con lo mejorcito de lo mejorcito para presentar a su pueblo. Entonces ellos tenían que, las implicaciones eran otras. Era, ¿sabes qué? ¿A qué horas van a salir para salir juntos? Porque si nos vamos solos o si nos atrasamos, si no nos alistamos, nos pueden agarrar los asaltantes en el camino y llegamos a Jerusalén sin dinero, sin especies, sin cordero y a veces sin esposa y sin hijas. Por tanto, se necesitaba fe y esperanza y confiar en el Señor que los iba a resguardar durante el camino. Y esto también era un recordatorio del peregrinar en el desierto. Porque no era como que, pues andaban en el desierto y como si nada. No, se enfrentaban a un montón de situaciones complicadas. Había muchas cosas que los llevaban a dudar acerca de la preservación de sus vidas. Y tenían que tener su esperanza puesta en el Señor, que Él era poderoso, suficientemente fiel, ¿verdad? Y que para poder cuidarlos y guardarlos. No muy diferente a nuestra vida. Nosotros necesitamos tener nuestra esperanza puesta en eso. Confiar en que Dios es lo suficientemente poderoso, fuerte y fiel para con los suyos y que preserva nuestra vida. ¿Sí? Él nos guarda y Él nos cuida porque enfrentamos situaciones complicadas, ¿sí o no? No estamos exentos. No estamos exentos. Bueno, aquí está esta primera variante, ¿no? Ya hay una centralización, ya hay un lugar específico para presentar al Cordero, ¿sí? En el santuario. Entonces, Dios marca un lugar de encuentro y mediación, ¿sí? El culto se ordena conforme a su palabra, y esto fue palabra de Dios, ¿sí? De hecho, más adelante, por ahí recuerdan a Jeroboam. Habla mucho la escritura del camino de Jeroboam, que le dice ya a la nación dividida y le dice a la nación del norte de Israel, le dice, miren, ya muchos han ido al sur, ¿se acuerdan? Ya no, o sea, ¿saben qué? Miren, aquí les voy a presentar, les voy a poner un santuario, un templo para que adoren a Jehová. Y pone un templo en la parte norte y en la parte sur. Y dice, ya no tienen que esforzarse tanto, ya no vayan hasta Jerusalén. Aquí tienen su templo, sacrifiquen aquí. ¿Sí? Y precisamente la Biblia habla acerca no solamente del pecado de Jeroboam, sino del camino de Jeroboam, y habla acerca de eso, de intentar acortar. ¿Sí? Ahora sí que vamos a sacar, es como cuando uno va a algún lugar con Bogdan. ¿Alguien ha ido a un lugar con Bogdan? ¿Sí? Bogdan el atajo le dicen. Sí, si alguien se ha subido a carro con Bogdan, se da cuenta que Bogdan busca atajos siempre, ¿no? Está bien, no es pecado lo que Bogdan hace, pero en Cristo no está bien, ¿eh? No es bíblico eso, nada más se lo pongo sobre la mesa. Sí, exacto. Entonces Jeroboam hacía eso, precisamente les dio al pueblo una alternativa y les dijo, hay un atajo, no tienen que ir hasta Jerusalén a exponerse, y bueno, y de ahí también nacen los cambistas.
¿Se acuerdan? Los que llegaban, ya no tenías que ir con tu corderito hasta allá, tú llegabas con tu dinero y ya tenían ahí sus borreguitos en el templo, y fue lo que Jesús, te digo, es todo un tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era mucho más sencillo, pues ahora sí que subir con tus animalitos, tu familia, y llegar al templo, comprar el animalito y presentarlo, a tener que viajar con todas tus especies, tus animalitos y todo esto. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, se necesitaba fe. Pero el hombre siempre le dice, mira, Señor, ¿y si le hacemos así? Sí, está bien, Señor, tú dices esto, pero yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. Sí. Y eso nos mete en problemas, familia. Que queremos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos regando el tepache, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, bueno, ya hay un templo, ¿sí? Se tenía que comido al anochecer, y aquí hay algunos elementos que permanecen, ¿sí? Ayúdame ahí con la siguiente. Elementos que permanecen es el cordero, ¿sí? Permanece, ¿sí? Sacrificado en el templo, comido al anochecer. También permanece el maror, que son las hierbas amargas, ¿sí? Esto habla acerca de la memoria de la esclavitud también, ¿sí? También ya aquí hay algunas cosas que no mencioné, pero también se utiliza el matzá, que tiene que ver con panes sin levaduras, ¿verdad? Bueno, el matzá eran unos frutos dulces que se mezclaban con las hierbas amargas. Y esto ya es un agregado, en Esdras lo vemos, pero por un lado te habla acerca del dolor de la esclavitud, del pecado, pero también esa dulzura del trato de Dios aún en el desierto. Porque quienes hemos experimentado el trato de Dios en el desierto, nosotros nos damos cuenta que también hay sensaciones dulces en ese trato del Señor, ¿cierto? Sí hay angustia, hay dolor, de repente puede haber desesperanza, pero cuando tus ojos están puestos en el Señor y entiendes que es Dios quien va contigo en el desierto, hay esas aromas y esos gustos dulces, ¿no? Las mieles de la obediencia al final, ¿no? Que se pueden experimentar. Bueno, estos frutos precisamente tipificaban eso, ¿sí? Y es un elemento que también estaba en el Pesaj de Moisés, ¿sí? Ahora aquí, si nosotros lo vemos, repito, no hay tiempo, pero hay un elemento, y es que ahora el Pesaj se junto con la ceremonia del pan sin levadura, ¿sí? Es decir, dura una semana y luego empieza la fiesta de pan sin levadura. Ya ese es otro tema, ¿no? Pero continúa toda la semana. Entonces, bueno, aquí se celebraba igual en familia, en congregación, ¿sí? Juntos todos recordaban la salvación, ¿no? Recordaban la redención, recordaban cómo el Señor los había tomado, cómo el Señor los había sacado de Egipto con mano poderosa, y había una serie de salmos que se recitaban. Los padres de familia se levantaban mientras estaban comiendo y cantaban, recitaban, mencionaban que el Señor era quien los había traído con mano poderosa. Uno de los pasajes que se utilizaban mucho es Éxodo 8, cuando habla acerca de no te olvides de tu Señor. Creo que es Deuteronomio 8. Déjenme lo confirmo, por favor. Sí, un llamado a recordar. Es Deuteronomio 8. El Señor les dice, mira, cuando estés en la tierra donde fluye leche y miel, no te olvides que fue el Señor quien te metió ahí. Que fue el Señor con su mano poderosa quien te guardó, quien te sacó de Egipto. No fue tu diligencia, no fueron tus virtudes, no es porque tú fuiste fuerte y conquistaste este lugar, es porque Dios te lo dio. Está muy interesante Deuteronomio 8. Y bueno, era uno de los textos, era algo que ellos recitaban y cantaban, ¿no? Lo hacían a manera de poesía. Y bueno, todo esto se hacía en Pesaj, ¿sí? Entonces, ahora, elementos que se van a afianzar por tradición. Uno de ellos, ¿sí?
es el vino. Se incorpora por primera vez, ¿sí?, el vino. Y el vino, ya para la cultura hebrea en este entonces, pues era un tipo, ¿sí?, tipificaba precisamente la alegría del rescate. Sí. Hay un salmo llamado Jalel, el Salmo 113. Pero del Salmo 113 al Salmo 118, todos estos son salmos de alabanza pascual. Y en todos estos salmos nosotros encontramos el elemento del vino. Sí. Es donde podemos entender que ya aquí en este contexto ya hay vino. Sí. Muchos han interpretado o han considerado que el vino se implementa hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo, nosotros vemos, aun cuando en el tiempo no encontramos ni en la ley levítica, ni tampoco en la ley mosaica el vino en cuanto al Pesaj, sí lo encontramos en Salmos, en los tiempos del primer templo, que ya utilizaban el vino. Y el vino, de nuevo, tipifica el gozo de la salvación, ¿sí? Tipifica la alegría, ¿sí? Tipifica precisamente el contentamiento por ver al Señor del lado del pueblo, ¿no? Entonces, otra cosa también que se alude, ¿sí?, que se añade, son frutas y nueces. Y de nuevo, tienen el mismo significado que lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Esto no es un mandato de la Escritura tampoco, pero sirve como una memoria, ¿verdad?, de lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, bueno, aquí es mucho de lo que entra acá es una cuestión de tradición, ya en el primer templo. Sí. Ya son elementos que empezaron a meter, ¿no?, el pueblo en cuanto a por una cuestión de tradición, ¿sí?, no por un mandamiento de Dios. Sí. Bueno, voy a meter el acelerador y bueno, vamos al Pesaj en tiempos de Jesús, el segundo templo, ¿sí? Entonces, miren, los evangelios lo presentan como la última cena, ¿sí? Pero la realidad es que es una comida pascual. De hecho, ahí en Lucas Jesús dice, no saben cuánto he deseado, ¿no?, pasar esta Pascua con ustedes. Era la última, ¿sí? Él ya sabía que era su última Pascua con ellos, ¿sí? Y de nuevo el apóstol Pablo dice, Él es el Cordero Pascual. Juan Bautista dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos dice, es el Cordero, ¿no?, dado por Dios. Se presentó él mismo como sacerdote, pero también como cordero. Y ahora todos los animales no son necesarios que se sacrifiquen porque ya se sacrificó él, ¿sí?, una vez y para siempre. Es suficiente el sacrificio de Cristo. Entonces podemos entender, familia, aun cuando quizás hay algunos sectores evangélicos que separan la Santa Cena de la Pascua, pero a la luz de las Escrituras tenemos todos los elementos para entender que hay una sola relación. Sí. Si nosotros le llamamos Santa Cena, está bien, no pasa nada, ¿sí? No tiene mayor espiritualidad llamarle Pesaj o Pascua. No, el asunto es que nosotros podamos abrazar lo que el Señor dijo. Cada que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Es decir, reconociendo que yo soy el Cordero Pascual, que en mí se cumple esto. Todos esos mandamientos que el pueblo de Israel lo haya tomado de una manera distinta, pero todos los mandamientos en el Antiguo Testamento no tenían un poder salvífico. Todos estos precisamente eran ordenanzas y mandamientos que hablaban acerca de cuál es el plan del Señor, y el Señor les dijo, tienes que hacerlo para que te acuerdes, ¿sí? Pero es como esto, ¿no? A ver, Dios demanda que nosotros obedezcamos sus mandamientos, ¿sí o no? ¿Cuáles? Todos. Porque a veces decimos, no, a ver Ángel, pero no todos los del Antiguo Testamento.
Pues no, hay unos que no se pueden. Es como cuando el pueblo, voy a poner el mismo ejemplo, el pueblo estaba ya centralizado en Jerusalén. Ellos tenían que ir al monte a hacer un huequito para sus necesidades. Ese mandamiento estaba nulo. ¿En qué sentido? Como tal, pero la esencia del mandamiento es vigente. Limpieza, orden. ¿Sí lo vemos? No hay ningún solo mandamiento. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a quitarla. Yo no he venido a decir no sirve. Ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No hay eso en la Biblia. Sin embargo, ¿por qué no sacrificamos? ¿Por qué no hacemos? Para empezar, porque no estamos en el templo. Porque no hay templo, porque no hay sacerdote. ¿Sí lo vemos? Ni siquiera ellos lo pueden hacer. ¿Mande? No es necesario. No para salvación. No para salvación. Todas estas fiestas solemnes que el Señor preparó eran un recordatorio. Pregunta, y Pastor Ángel, ¿y podemos hacerlas? Háganlas. No tienen poder salvífico. Aquellos que dicen, no, si es que tenemos que hacer para... No puedes salvarte. Pero si me preguntan, ¿enriquece? Muchísimo. Muchísimo. Enriquecen mucho. De hecho, estamos muy alejados de todo este tipo de cosas. Y cobraría mucho más sentido para nosotros el Nuevo Testamento si entendiéramos mejor el Antiguo Testamento. ¿Sí, hermana? Bueno, también la duda es esta de que dicen es que algunos eran para el pueblo de Israel exclusivamente y otros pues ahora para los gentiles, ¿no? Sí. ¿Cómo cuáles? Pues es el de los sacrificios, que tenían que ir a Jerusalén, los israelitas. Sí, y es que ese es el asunto, o sea, era un momento para ellos, pero había muchas naciones que lo hacían. ¿Se me explicó? Exacto. Sí. Ya al entender uno que Jesús está cumplido y Jesús está inclusive decía todas sus promesas, Sí. ya no es necesario como lo dice. Exacto. Sin embargo, ahorita que tú hablabas de la amargura, de la dulzura y todo, creo yo, pensando yo entre mí, nunca he vivido una Pascua de ese tipo. Creo yo que el hacerlo, que a lo mejor la voy a regar, no lo voy a hacer bien, lo voy a hacer de la manera que yo me explico, por todos los sentimientos, pero dices tú, quizá el hacerlo, pienso yo que para que es un recordatorio de Dios, implica mis sentidos, el saborearlo, el tocarlo, el olerlo, y eso ayuda a que mi cerebro capte de todas esas cosas. Sí. El problema sería el atribuirle, ¿no? Exacto. El poder que no tiene. Exacto. Más allá de algo didáctico, algo que enriquezca, ¿no? Decir, bueno, ahora el experimento no solamente en teoría, sino, bueno, vuelve las especias, etcétera, etcétera, ¿no? Dices, bueno, el aprendizaje es más vivo, ¿no? Pero más allá de eso, Es exacto. Es como el bautismo. El bautismo tiene un poder salvífico, agrega a la salvación. O sea, no. Sin embargo, es una cuestión de obediencia que tipifica, te lleva, ¿no? Te une, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es cuando, porque hay hoy en día quienes le atribuyen y van, ¿no? Y dicen, no, mira, es que lo tenemos que hacer porque mandamiento perpetuo es este. Entonces hay que ir y a ver cuándo son las fiestas. Entonces nos vamos a reunir para hacer esto, para hacer esto. Y dice, está bien, hazlo, qué padre, ahí me cuentas, ¿no? Qué bonito, pero no hay poder. Es decir, no estás más cerca de Dios por hacer eso que aquel que ha confiado en Cristo como su todo suficiente. ¿Sí me explico? Exactamente. Entonces, y lógicamente nuestra fe se verá reflejada en nuestra obediencia, ¿no? O sea, es como, oye, venir a la iglesia salva, ¿no? Pero es importante que nos congreguemos, ¿no? O sea, definitivamente, pero de nuevo, solemos como que darle esos poderes, ¿no? Porque lo hacemos místico. Y no, ahora, de nuevo,
Jesús lo practicó, Jesús lo enseñó, ¿sí? Durante mucho tiempo lo seguían practicando los primeros discípulos, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, sin embargo, no encontramos en el Nuevo Testamento un mandato como tal. No hay. Muchos dicen, bueno, es que ya era por hecho, no era necesario enseñarlo porque lo practicaban. Bueno, en lo que son peras o manzanas, tú ves en las cartas apostólicas que no hay como tal, al contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no. Entonces, regresando acá en cuanto a los elementos, ¿no? En el segundo templo, en los tiempos de Jesús, bueno, vemos al Cordero, ¿verdad? El templo, sí. Ya en este siglo I, el ceder tenía forma, ¿no? Había detalles exactos, sí. En cuanto a familias, ya había escuela como tal, ¿no? Ya había diferentes escuelas, de hecho, teológicas. Había debates respecto a cómo debía de hacerse, cómo no debía de hacerse. De hecho, las dos principales escuelas, una tenían toda la escritura, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, llamado como Tanaj, la tenían como escritura, ¿no? Y estaban quienes decían, no, la escritura es la Torá solamente, los 5 primeros libros de la escritura. Y bueno, a lo que voy es que ya había diferentes ideas de pensamiento en cuanto incluso escrituralmente, ¿no? Y eso ya había pues aún más variaciones, ¿sí? Ahora, Dios no está peleado con eso. Miren, escuchaba la semana pasada, creo que fue la semana pasada, escuchaba a Pastor Raúl una de las enseñanzas y él ya lo ha mencionado, ¿no? Pero él decía, es que no fuimos llamados a uniformidad, sino a unidad. El asunto de nosotros que queremos de repente es que cómo se tiene que hacer, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y parte del propósito de esto es que nosotros podamos ver ciertos elementos y hay situaciones en donde caben las variantes, ¿no? Aquí a lo mejor voy a pisar callos, ¿no? Pero ¿qué con los que adoran al Señor, por ejemplo, con cumbia? Más para allá, para el sur, ¿no? O en lugares como Cuba. Para muchos es, ¿cómo? Y está mal. Y está mal. ¿A cómo me la ponga? Está mal. ¿Quién dijo? No sé si me explico. No, pastor, pero es que se apela a las emociones y la cadera se mueve sola y... Bueno, nosotros aquí tocamos rock, pero ¿saben por qué? Porque nuestra influencia es del norte. O sea, nosotros no tenemos bronca con guitarra eléctrica y batería, pero hay lugares donde sí tienen broncas con eso. No sé si me explico. Ahora, ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? La Biblia enseña acerca de eso. Bueno, mientras esos elementos no sean trastocados, ¿sí? Pues bueno, todo lo demás se usa, son herramientas. Se me fue el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que el tiempo de Jesús? El Cordero, ¿verdad? En el templo. Se sacrificaba en el templo, se comía en la cena. Jesús se presenta como ese verdadero Cordero, ¿no? Tras su sacrificio ya no se requieren más corderos, como bien mencionábamos ahorita, ¿no? Esto lo dice en Hebreos 10, del 1 al 14, habla de eso, ¿sí? La obra de Cristo es suficiente y final, familia. Final, ¿sí? Habla acerca de los panes y levadura, de nuevo también aquí, ¿no? Reinterpretado por Jesús, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, ¿sí? Entendamos que en Jesús no había pecado. Era libre de contaminación, libre de levadura, y Jesús rompe, ¿verdad?, este pan delante de sus discípulos y dice, este es mi cuerpo, ¿no?, que por vosotros será precisamente molido, quebrantado, ¿sí? Háganlo en memoria de mí, ¿sí? Entonces se vuelve el señal del cuerpo entregado, y entonces
tenemos un nuevo elemento que es el vino en este pacto, este nuevo pacto, ¿no? Y esta copa precisamente es el nuevo pacto de mi sangre. Ahora, había algo bien interesante porque según me voy a adelantar, adelanta, hijo, por favor, hasta el punto 5 de las 4 copas, ¿sí? Pero alguien que me ayude, por favor, a leer Éxodo 6, del 6 a 7. En los tiempos de Jesús, en la Pascua, se usaban estas 4 copas, ¿sí? Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las cadenas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las cadenas de Egipto. Bien. Según la tradición, en el Pesaj, en el tiempo de Jesús, usaban estas 4 copas. Una tipificaba precisamente lo que dice el texto, que él sacó al pueblo de Israel, ¿sí? Él los libró, los llamados fuera, y esto habla acerca de una santificación, somos santos, apartados. Se tomaba otra copa que hablaba acerca de la liberación del yugo de Egipto, eran libres del pecado, ¿sí? Ya no estaban cautivos por el mundo en la aplicación nuestra, ¿no? Había una tercera copa que habla acerca de la redención, ¿sí? La redención por la sangre. Y por último habla acerca de tomar, es una consumación. Te voy a tomar como pueblo mío. Bueno, los que dicen que saben o creen saber, comentan que cuando Jesús está tomando la Santa Cena, él toma la copa tercera, ¿sí? Que habla acerca de la redención por la sangre. Esto a mí se me hace congruente, si es un dato histórico que se usaba estos 4 elementos, estas 4 copas, seguramente Jesús la usó, y hablando acerca de utilizar elementos para enseñar con mayor precisión. Seguramente de las 4 copas Jesús utilizó la redención porque era precisamente lo que iba a hacer con su sangre, redimirnos. Esto es un dato histórico, no está en la Biblia, ¿sí? Es un dato histórico, son cosas que nosotros podemos llegar a ligar por cómo se practicaban las cosas en el contexto en el que Jesús estaba en el segundo templo, ¿sí? Ahora, ¿suena bien? No pecamos con decir, quizás Jesús tomó la tercera copa de redención, ¿sí? Porque hablaba acerca de esto. Entonces, bueno, fíjense, después del 70, de que el templo fue destruido, el cordero real es reemplazado, ¿no? El ser judío por el hueso asado, lo cambiaron. Y empezaron a hacer algunas cosas, añadieron huevo tostado, ¿no? Representaban al sacrificio festivo. Pero es bien interesante porque después de Cristo hubo todo un movimiento que está bien difícil de mencionar, porque hay muchas consonantes hebreas, pero hubo un movimiento que precisamente intentaba o se dedicó a tapar todas aquellas profecías mesiánicas, sobre todas aquellas que eran muy evidentes hacia la vida de Cristo. Eso más adelante quizá lo vamos a ver. Pero sobre todo uno de los ataques más fuertes fue precisamente al Pesaj. Sí. Fueron los ataques más fuertes, es decir, anular toda la simbología que hay en el Pesaj, porque entendamos que era una de las fiestas solemnes más significativas para el pueblo de Dios y está totalmente unida a lo que Cristo hizo, no solamente a su sacrificio, sino a su vida, a su ministerio, ¿sí? Entonces, y es algo que quedó establecido para siempre. Es decir, la iglesia ha continuado tomando, ¿verdad?, ahora la Santa Cena, haciendo memoria del sacrificio de Cristo, ¿sí? Reafirmando en el corazón precisamente que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, no sé si hay algún comentario, pregunta, ¿no? Estuvo muy atropellado.
no me dio el tiempo, ¿sí? Pero bueno, sí, no, ya más despacio. Sí, ¿me ayudan muchachos ahí, por favor? Pero bueno, a manera de conclusión, familia, recapitulizando todo, ¿no? La Santa Cena, Pesaj, Pascua, no tiene poder salvífico, ¿sí? No hay un poder salvífico. ¿Por qué lo hacemos? Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo practicamos 2 veces al año, ¿sí? Tomamos Santa Cena en el campamento y Santa Cena en diciembre, ¿sí? No hay establecido como tal. Si nosotros nos vamos ya en el Nuevo Testamento, no hay establecido un tiempo, un lugar, no lo hay, ¿sí? Si lo hiciéramos estrictamente en Pesaj, tendríamos que regularnos o vernos con precisamente el calendario hebreo, ¿sí? Pues el cual es un calendario lunar. Nosotros estamos regidos por un calendario romano que no tiene que ver con eso. Es decir, nuestro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo no es el mismo que el de ellos. Por eso aquí hay otro dato interesante, y no es mi intención hablar mal de nadie, ¿no? Pero por ejemplo, quienes dicen, no, es que yo guardo Shabbat y desde viernes en la tarde interrumpo mis labores. No estás haciendo Shabbat, estás tomando un día al igual que nosotros para guardarlo, porque no corresponde al Shabbat hebreo. ¿Sí me explico? Ahora, si lo haces porque quieres acercarte más a la obediencia, pero entiendes que no hay un poder salvífico, hazlo, está bien. Solo no pretendas ser más espiritual o superior a otros porque pretendes hacer eso. ¿Sí me explico? Y lo mismo es para acá con nosotros. Bueno, es que yo sí voy a la iglesia, es que yo sí oro, es que yo sí... No sé si hay jactancia en el corazón, que no haya levadura, ¿sí? Que no haya algo que nos pueda inflamar, porque Dios desecha eso, ¿sí? Entonces no hay un poder salvífico, sin embargo lo hacemos porque Dios dijo que lo hiciéramos y que recordáramos de qué se trataba, que Él es quien nos salvó, Él es quien nos redimió, ¿sí? Y Él es quien vendrá por nosotros también. Y dijo, háganlo hasta que yo venga. Por tanto, también es señal de la espera de su segunda venida, ¿sí? Yo creo que el Señor vendrá por mí, ¿sí? Bueno, mientras tanto, seguiremos obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a tomar... Pues es que se entiende que es cada que se reúnan para hacerlo, ¿no? Está regulando el apóstol Pablo ahí el cómo lo hacen, ¿no? Porque no hay otro indicio, o sea, no hay otra instrucción dada en cuanto a eso. Ahora, seguramente en las congregaciones donde el contexto hebreo era más recargado, seguramente usaban el tiempo de Pesaj para hacer eso. Seguramente, sí pasaba. Pero después vemos al apóstol Pablo diciendo, miren, no entren en controversias por los que algunos guardan fiestas, días. No entren en ese asunto. Déjense de cosas, ¿no? Quien lo hace para el Señor, y quien no lo hace, pues no lo haga para el Señor. Pero que haya libertad en el corazón. Entonces seguramente, y pasó, oye, ¿qué onda? No, es que mañana empieza y tiene que ser. Y había quienes eran muy celosos con sus tradiciones, ya estando en Cristo, ¿no? Pasaba, y bueno, el apóstol Pablo dice, denles libertad, déjenlos que celebren. Porque recordemos que en un principio la iglesia fue de judíos, pero no pasó mucho tiempo para que la minoría fueran judíos. O sea, realmente la presión no era hacia los gentiles, era para con los judíos, porque eran celosos. Entonces Pablo por 2 lados era, déjense de cosas. Quien lo quiera celebrar de esa manera, denle libertad de hacerlo. Y quienes no, por otro lado, denle libertad de no hacerlo, ¿no? Hay libertad en Cristo, ¿sí?